Delegados y estamos en comunicación con Roberto Pianelli, él es secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y del Premetro, lo que se conoce más popularmente como los metrodelegados, porque hay un montón de cosas para hablar. ¿Qué tal, Beto? Fernando Amato, Lorena Álvarez te saludan. Hola, buen día, ¿cómo andan? Buen día. Empecemos por lo primero y que tiene que ver más con el sindicato de ustedes y que tiene que ver con el aumento del subte. ¿Qué opinás de 757 pesos? ¿Está justificado? No. Es decir, a ver, hay que entender de qué se trata el transporte, porque viste, vienen estos personajes que se consideran disruptivos y que destruyen la vida cotidiana de la gente, y te dicen, bueno, el subte o el transporte da pérdida. Sí. Siempre dio pérdida. Desde que se inventó el transporte da pérdida, porque el transporte no es un fin en sí mismo. El transporte lo que mejora es la calidad de otras actividades. Claro. Si no hay transporte, vos no podés ir a trabajar. Si no hay transporte, vos no podés ir a estudiar. Si no hay transporte, no podés llevar una vida social. Entonces, cuando se crea el transporte, se crea como un medio para generar otras riquezas, Claro. ya sean culturales o ya sean económicas también. Claro, Entonces, claro. siempre el transporte dio pérdidas, y no solamente que dio pérdidas, sino que aparte siempre fue muy fuertemente subsidiado, porque el sentido tiene que ser que sea accesible. Sí, Si no aparte, es accesible, está bueno lo que vos decís, porque por un segundo me imaginé una ciudad sin subte, o una ciudad sin colectivos, o sea... ya sin trenes. Claro, entonces la O gente... sin aviones, digo, Claro. que la discusión que está hoy en boga Sí. en la Argentina. Imagínate qué sería, por ejemplo, de Río Turbio si no tuviera vuelos, o si fuera comercial, tendría que tener ganancias, no tendría vida esa ciudad. Claro. Y muchas otras ciudades del país no tendrían ningún tipo de vida, sino que si para llevar un avión hasta ahí Sí. tienen ganancia, y bueno, Sí. no. Bueno, fue lo que pasó en la época de Menem con los trenes, que desaparecían pueblos enteros. Claro, pueblos enteros y actividades enteras también Sí. desaparecían, Sí. porque si no tenés transporte tampoco podés desarrollar esas actividades, ¿no? Sí. Es decir, ese es el problema. Bueno, primero hay que entender eso. Segundo, esta política que viene a ser estas políticas disruptivas, ahí busquen un empresario que le dé ganancia, que lo haga productivo. Si no es productivo no tiene sentido. ¿Sí? Fíjate ahora, aumento de la tarifa y lo que sucede es que cae la actividad en forma virulenta. Digo, Sí. el subterráneo bajó de 900.000 pasajeros, que era lo que se había recuperado Sí. en la época después de la pandemia, bajó a 600.000. Ah, es una bestialidad. Una bestialidad de la Sí, de la- uno lo nota habitualmente cuando se toma el subte, que hay menos gente, pero de 900.000 pasajeros a 600.000... Claro, y bueno, un vos montón. imagínate, y aparte la evasión que hay, ¿no? Obviamente, viste que ahora Sí. la empresa puso las personas de negro ahí por un Sí. tiempo, a ver si de esa manera acostumbra El la salto del molinete. Claro, porque no es que la gente no paga porque no quiere pagar, no Sí. paga porque no puede, Sí. tiene que dejar, entonces se te termina pasando, termina tirando el molinete para atrás, saltando el molinete, por eso Sí. el problema de la política hacia el transporte obviamente no es justificado, obviamente no tiene ningún sentido y desvirtúa el funcionamiento del transporte. Y bueno, eso va también acompañado de la recesión, ¿no? La recesión también hace que la gente viaje menos. Sí, ya que te tengo un sentido común que se habla mucho de parte del liberalismo es, bueno, pero aumentan las tarifas, entonces las empresas pueden invertir. En el subte, ¿estás viendo mucha inversión últimamente? No, pero primero, si aumenta mucho la tarifa, la gente no puede consumir. Entonces, es difícil Claro. que gane. Es decir, vos la ecuación que haces, bueno, saco los subsidios. Sí. Esta encima la ecuación que se ven siempre, saco los subsidios. Entonces, bueno, tiene que valer la tarifa, tiene que valer el triple. Bueno, lo pones el triple y después no viajas a gente, entonces no llegás a lo que tenés que... Tampoco llegás de esa manera. Claro, porque tenés 300.000 pasajeros menos. Y menos, bueno, entonces el problema no solamente es eso, sino que aparte, para que todo lo sepa todo el mundo, las empresas concesionarias, las inversiones son migajas las que tienen que hacer. Por ejemplo, Sí. tenemos una faltante muy importante de trenes en general, el metro de Buenos Aires. El subte de Buenos Aires es un subte que tiene 60 kilómetros, que es muy chico, no hay política de expansión
desde que asumió el macrismo, no hizo un solo kilómetro del subte. ¿Cómo? ¿No hicieron 10 kilómetros por año? Y seríamos uno de los más grandes de Latinoamérica, pero no, desgraciadamente no hicieron, y esto llevó a que mantengamos una red raquítica, que es la que le dejaron para inaugurar desde el gobierno anterior. Bueno, y ahora directamente ni planifican nada, meter nada, absolutamente nada. Bueno, eso lo que hace, aparte, a pesar de eso, tenemos una faltante de trenes muy gigante, muy importante. Sí, hay un lío con la línea B, ¿no? Faltante de trenes con la línea. La línea B es particular porque no solamente que falta, sino que los que hay son trenes que tienen 70 años, plagados de asbesto, que hay que sacarlo de circulación, y anteayer, sí, la cuarta vez, desde que asumió, creo que lleva un récord, desde que asumió Jorge Macri, ya 4 veces postergó la licitación de la compra de los trenes. Exactamente. Lo cual significa de que el día que la convoquen vas a estar 4 o 5 años hasta que vengan los trenes, porque no es que vos... Claro. Esto no es, qué sé yo, es una computadora, la pedís y te la mandan. Claro. Un tren tienen que hacerlo, pues se hace a medida. Claro. Entonces vos licitás, la empresa estructura la fábrica para el tren que te va a hacer, y lo empieza a hacer, Claro. y no te llega 4 años después. Bueno, Claro. este es uno de los problemas. Y esas inversiones no las tiene que hacer la empresa, las tiene que hacer el Estado. Es decir, la concesionaria no tiene compromiso de hacer inversiones ni de compra de trenes, ni de hacer más kilómetros de subte, ni de mejorar, por ejemplo, la accesibilidad, es decir, por ejemplo, podría poner ascensores en el 80% de la red que no hay, y los que hay, arreglarlo. Eso sí. no es responsabilidad de la empresa. Bueno, las escaleras mecánicas que no andan. Claro, ninguna. no anda ninguna. O cabeceras sin escalera mecánica, como Plaza Los Viernes, y vos terminás, ya es una terminal que no tiene escalera mecánica. No, tremendo, tremendo. Más allá del subte, bueno, vos lo mencionaste recién al pasar, ahora en un rato se va a discutir en el Congreso algunos proyectos para la privatización de Aerolíneas Argentinas. De hecho, la semana pasada hubo una reunión que parece importante, porque había como 2 sectores en el transporte, del lado sindical, que estaban como enfrentados, y la semana pasada se juntaron para la defensa de aerolíneas. ¿Esto es así? Sí, hoy a las 10 hay una movilización en el Congreso. Bueno, obviamente voy a participar de esa movilización acompañando a los aeronáuticos en esta pelea en defensa no solamente de su derecho a tener un salario digno. Digo, el otro día escuchaba a una persona que decía, pero ¿cuánto quieren ganar un piloto? Digo, en el mundo ganan $10.000, porque manejar un avión no es lo manejar un auto, ni siquiera un tren, que es bastante complejo. Sí. No, es decir, parece que tienes una falla, estás en el espacio, estás en el cielo, y tienes una falla. Sí. Tienes que tener una capacitación, una formación, obviamente son de los más... Bueno, hoy vamos a acompañar, ahí obviamente está todo el mundo unificado en la defensa de Aerolíneas Argentinas y de los derechos de los trabajadores aeronáuticos, y hay que desmistificar, hay que decirle a la sociedad, explíquenme, una aerolínea de bandera tiene no solamente que Aerolíneas es un orgullo para todos los argentinos y a nivel mundial es una de las empresas más importantes aeronáuticas, sino que a pesar de la política de boicot que han tenido, sigue siendo una de las empresas rentables durante 4 años. Sí, el último año sobre todo tuvo un balance positivo. Tiene balance positivo, ¿por qué? Porque si vos tenés políticas precisamente para que poder compensar los viajes que vos tenés que hacer a determinadas, porque Argentina es un país muy, muy grande, tenés que hacer para conectividad del país, tenés que hacer vuelos que muchas veces que obviamente no te dan ganancia, pero a la vez tiene vuelos al exterior que dan mucha ganancia porque se cobran en dólares también. Sí. Entonces, bueno, esos son los vuelos que quieren vender, los que dan plata, no los que dan plata, otros sí. Por eso es necesario, es una pelea no solamente de los aeronáuticos, es una pelea de todos los argentinos, es una pelea federal de todo el país, la defensa de las aerolíneas argentinas, la defensa de los trabajadores aeronáuticos que la han defendido esta empresa a pesar de los embates que ha tenido en su historia.
historia que han sido muchísimos. Sí, aparte esos argumentos tontos de no, porque quieren tener pasajes en primera para la familia. Sí. No, dale, pero bueno. Esa va a ser la discusión. Claro, pero aparte como si viajaran todos los días con la familia de World, ¿no? Eso no existe. Sí, Aparte sí. que no existe, es decir, lo que tienen es como cualquier persona, yo no pago el subte. Claro. Porque no me falta, si trabaja en el subte tenés que pagarlo. Bueno, ahora te ahorras un montón, ¿no? Porque si está, bueno, en si este está caso, 7.47. Bueno, eso yo lo que hablaba el otro día con un colega tuyo, le decía, porque decía, bueno, van a hacer algo en relacionamiento, miren, nosotros más que denunciarlo, somos los únicos que no lo pagamos. La pelea por la tarifa del subte, por el mejor servicio, no puede ser una tarea que solamente esté en manos de los trabajadores, porque los trabajadores inclusive somos los que no pagamos Claro. la tarifa. Sí, la sociedad, ¿no? Civil. Claro, la sociedad civil, a través de... Son los que tienen que poner el grito en el cielo. Nosotros acompañamos y no vamos a ser cómplices jamás de estas políticas que llevan adelante, que desfinancia las empresas públicas que no, aparte sí, en medio del bolsillo a la gente. Si ustedes hacen un paro por este tema, van a empezar, viste, los delegados del sur Claro. que hacen paro todo el tiempo y qué sé yo. Claro. Y siempre terminan siendo el pato de la boda. Con respecto a la CGT, ¿cómo ves la actuación de la CGT? Ahí, bueno, hace un rato hacíamos una entrevista por las negociaciones que está habiendo entre la CGT y el gobierno. Bueno, está Palazzo ahí también por el tema de la ley que tiene que ver con la regularización sindical y todo eso. ¿Cómo ves la actuación de la CGT? ¿Cómo ven los próximos pasos? Mira, todo el primer semestre, creo desde los primeros 5 meses, yo vi muy bien la actuación en general del movimiento sindical. En general, siempre. Sí, los primeros funciona, paros. ¿no? Los primeros paros, las movilizaciones. Bueno, ahora es muy bueno que la CGT convoque a la movilización de la comunidad educativa. Sí. Que acompañe lo de hoy, me parece que son medidas buenas. Me pareció un error absoluto y una política inentendible que no haya acompañado a los jubilados contra el veto, ¿no? Sí. Esta política de que solamente hago lo que creo que puede llegar a conseguirlo, pues en base a la negociación, bueno, las consecuencias que tenemos son estas, ¿no? Desgraciadamente. Me parece que eso fue un error político de la CGT. Obviamente ha habido de todo, pues también en medio de esas convocatorias hubo gremios que se dedicaron a intentar negociar y lo sacaron corriendo. Porque lo que tienen que entender, a mi entender, a mi humilde entender, Sí. es que acá no se salva a nadie. Si algunos creen, como en otra época, que pudieron negociar y salvarse ellos, o por lo menos salvar una parte de ellos, los dirigentes. Sí. Acá no va a pasar eso. Sí. No. Vienen, por eso cuando van a negociar lo sacan corriendo o echan a los que negocian un tiempito, te entretienen y después terminan tirándote a la basura y echando a los que se sentaron a negociar con vos. Parece Sí. que tiene que entender esta época, que es una época, desgraciadamente, no porque la hayamos elegido nosotros, donde lo que es determinante es el enfrentamiento, porque te quieren enfrentar del otro lado, ¿no? Claro. Roberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y el Premetro, muchas gracias por este contacto con Pasos Perdidos. Les mando un abrazo.